Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el doctor Junior Cruzelli. Soy médico cirujano y el día de hoy vamos a conversar sobre el tema que es infarto cardíaco. El infarto cardíaco o infarto del corazón, o como se llama en medicina, el infarto agudo de miocardio, es una enfermedad muy importante que afecta, pues, ¿no?, obviamente el corazón y que tiene una alta mortalidad. Ahí la importancia, ¿no? Entonces, pero para entender esto es bueno saber, pues, que el corazón es el órgano que se encarga de bombear y llevar la sangre hacia todo el resto del cuerpo, hacia todos los demás órganos, ¿no? Al cerebro, al riñón, al hígado, a todos en general. Pero el corazón, pues, también es un órgano y también, por ende, necesita ser nutrido, necesita nutrirse también. Entonces el corazón también, pues, al bombear la sangre para el resto de órganos, también se nutre a sí mismo, ¿no? Por unas arterias que se llaman las arterias coronarias. Entonces estas arterias llevan la sangre al mismo corazón, llevan una sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes para que el corazón pueda funcionar adecuadamente. Pero entonces, ¿qué pasa en el infarto? En el infarto agudo del miocardio justamente se interrumpe por las causas que vamos a ver más adelante. El flujo sanguíneo, se interrumpe, ya no le llega al corazón la sangre oxigenada, la sangre rica en nutrientes para que pueda trabajar. Entonces el músculo cardíaco empieza a sufrir justamente por falta de oxígeno y puede llegar hasta incluso la gravedad de que puede morir ese corazón, ese músculo, y con las consecuentes complicaciones para el paciente, pues, ¿no? Entonces, en resumen, el infarto agudo de miocardio es justamente una alteración en la llegada de oxígeno, de sangre rica en oxígeno y de nutrientes hacia el mismo corazón. Se debe principalmente, la causa más frecuente, la que nos interesa acá, es la obstrucción, ¿no? Que se tapan las arterias coronarias, siendo la causa más frecuente la aterosclerosis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucho colesterol en la sangre y es tanto el colesterol que, pues, llega a las arterias, las tapa, ¿no? Forma como una capa ahí que las obstruye, y entonces ya no puede llegar sangre. Imagínense, es como una manguera cuando ustedes riegan su jardín, ¿no? Entonces, cuando esa manguera está llena de sarro, ¿no?, de suciedad, no llega, se corta la comunicación de la sangre desde el caño hasta la superficie donde ustedes quieren regar. Igualito pasa acá. Está tan sucia la arteria de colesterol, ¿no?, de placa de colesterol, que no llega la sangre a irrigar al mismo corazón. De riesgo, los factores de riesgo cardiovascular, principalmente la edad, ser mayor de 50 años, ser varón. El varón tiene más riesgo de tener infarto de corazón, y la mujer lo llega a empatar cuando llega ya a la perimenopausia y menopausia, porque pierde la protección de los estrógenos. El tabaquismo es un gran factor, no solamente, pues, no para cáncer, sino es un factor ya demostrado para tener enfermedad coronaria, que es la que nos lleva al infarto agudo de miocardio. También la diabetes, obviamente, también, como les digo yo siempre a mis pacientes, la diabetes va de la mano con enfermedades cardiovasculares, renales, varias cosas. Las arterias se van poniendo más débiles en la diabetes y se pega más fácil el colesterol. Por lo tanto, se obstruye, ¿no? Y también los antecedentes familiares, haber tenido abuelos, papá, mamá, hermanos que con enfermedades cardiovasculares también nos hacen más propensos a tener enfermedades del corazón. Sobre todo, obviamente, lo que estamos hablando, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Complicaciones puede llevar esto, obviamente, la muerte súbita, ¿no? La muerte si no se actúa de manera adecuada y de manera jugando con los tiempos, ¿no? Y también, pues, nos puede llevar después a insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo del corazón, que son las arritmias. El corazón ya no late adecuadamente, y otras complicaciones más. Son muchas, la verdad. El síntoma, o sea, cómo el paciente se da cuenta. Obviamente tiene que ser un paciente con los factores de riesgo que ya les he mencionado anteriormente, que inicia con un dolor en el pecho. Ojo, no todo dolor en el pecho es indicativo de infarto en miocardio, de infarto del corazón.
es un dolor opresivo, como si tuviera un peso el paciente, como una piedra, una roca grande, lo describe el paciente. Otra, que el paciente no puede describirlo con un dedo. Cuando el paciente se pregunta, señor o señora, ¿dónde le duele? Señáleme con un dedo, y el paciente no puede. El paciente normalmente llega a la emergencia haciendo con la mano así, que no puede identificar con un dedo dónde está el dolor. Es un dolor difuso, ¿no? Como ya les dije, opresivo, pesante, como un peso. Es un dolor muy intenso, desde el 1 al 10, se le dice al paciente que es de 8, 9, hasta incluso 10, ¿no? Y esto puede ser lo que se llama una angina estable o angina inestable. Angina también se le conoce como dolor de pecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estable e inestable? Estable es cuando toda la arteria que se compromete, que se tapa, no se llega a obstruir al completo, sino por lo menos un 70-80% se llega a tapar. Entonces el paciente se llama angina estable cuando el síntoma empieza cuando el paciente está en reposo o cuando tiene alguna cólera, por ejemplo. Y la angina inestable es cuando justamente ya se tapa toda la arteria y los síntomas son mucho más graves, ¿no? La prevención es justamente del infarto, es saber los factores de riesgo cardiovascular, identificar los que les he dicho y obviamente llevar una dieta sana, un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, hacer ejercicio físico, como siempre les digo a todos los pacientes, ¿no? Y vigilar los signos de alarma. Ojo, le vuelvo a repetir, no todo dolor de pecho es cardíaco, es de origen cardiovascular. Por favor, no se automediquen, identifiquen bien los signos de alarma y consulten, acudan a un profesional de la salud para que les pueda dar una mejor orientación. Espero que esto les sirva. Obviamente, como se pueden imaginar, es un tema demasiado amplio, ¿no? De tratamiento no hay mucho que hablar acá porque es netamente un manejo hospitalario con varios fármacos, dependiendo de cómo llegue el paciente y demás, ¿no? Entonces espero que les haya ayudado un poco. Si tienen familiares que tienen estos signos de estos factores de riesgo, ayúdenlos a identificarlos y a que continúen un tratamiento adecuado si tienen también pues hipertensión o diabetes. Espero que les haya servido al menos un poco para orientarlos sobre esta enfermedad tan importante y que tiene, como les digo, gran mortalidad. Cuídense, siempre es un gusto. Chao, cuídense. Casa Nuestra, aula virtual. Programa producido por Southern Perú.